Hansel y Gretel en el bosque de los colores. Hansel y Gretel eran dos hermanos curiosos y aventureros que vivían con sus amorosos padres en una pequeña casa junto al bosque. Un día soleado, mientras sus padres estaban ocupados en el jardín, los niños decidieron salir a explorar sin pedir permiso. «Vamos a jugar al explorador del bosque», dijo Hansel con entusiasmo. «Sí, pero no tardemos mucho», respondió Gretel un poco dudosa. Se adentraron en el bosque siguiendo mariposas, recogiendo flores y riendo sin parar. Pero cuando el sol empezó a esconderse, se dieron cuenta de que no sabían cómo volver. «Hansel, ¿reconoces este camino?», preguntó Gretel. Creo que no», dijo Hansel. Cansados y un poco asustados, de pronto vieron algo increíble entre los árboles. Una casa hecha de caramelos, helado y galletas gigantes. Se acercaron con los ojos brillantes. «¿Y si probamos un poquito?», susurró Hansel. En ese momento, la puerta se abrió sola y una mujer de cabello plateado y vestido con 1000 colores apareció con una sonrisa extraña. «Hola, pequeños. ¿Les gusta mi casa? Pasen, pasen. Hay más dulce dentro», dijo la señora. Era la bruja Hilara, una tejedora mágica obsesionada con la moda. No comía niños, pero sí los obligaba a trabajar en su taller de tejidos encantados. Hansel fue puesto a cortar hilos que brillaban como estrellas, y Gretel tuvo que bordar túnicas para gatos parlantes y bufandas invisibles para sapos importantes. «No es justo. Queremos volver a casa», gritó Gretel un día, cansada. Pero Hilara no los dejaba ir, hasta que Gretel tuvo una idea. Una noche, tejió una cuerda mágica con hilos encantados que hacían dormir a quien los tocara. Cuando Hilara fue a revisar el taller, Gretel lanzó la cuerda sobre ella y la bruja se quedó profundamente dormida. «Vamos, Hansel, ahora es nuestra oportunidad», dijo Gretel. Tomaron un mapa del bosque que estaba en el taller y con la ayuda de luciérnagas que los guiaron como linternas vivientes, encontraron el camino de regreso a casa. Sus padres estaban muy preocupados y los abrazaron con lágrimas en los ojos. «Prometemos no volver a salir sin decir nada», dijeron ambos hermanos. Desde ese día, jugaron siempre cerca de casa, pero nunca dejaron de soñar con aventuras.